Guadalajara existe un lugar donde la historia no solamente se lee, también se observa en la piedra, en los nombres y en los silencios. Este es el Panteón de Mezquitán, un sitio con más de un siglo de historia, rodeado de leyendas y secretos que todavía despierta la curiosidad de los tapatíos. El Panteón de Mezquitán fue inaugurado el 2 de noviembre de 1896. Su creación respondió a una necesidad muy concreta. El antiguo Panteón de Belén ya no tenía espacio suficiente para recibir nuevos entierros. Desde entonces, Mezquitán se convirtió en uno de los cementerios más importantes de Guadalajara. Aquí descansan generaciones de tapatíos y personas relacionadas con la vida política, cultural y social de Jalisco. Cada nombre, cada fecha y cada monumento forman parte de esta ciudad, de una ciudad que ha cambiado pero que todavía conserva sus recuerdos. Uno de los aspectos más singulares de Mezquitán es que la avenida Enrique Díaz de León atraviesa el cementerio. Esto hace que el panteón no sea un espacio completamente aislado. Por un lado, circulan automóviles, transporte y miles de personas. Por el otro, permanecen mausoleos, esculturas y tumbas que tienen más de 100 años. Es como si la Guadalajara moderna pasara todos sus días junto a su propia memoria. La vida continúa afuera, mientras que adentro el tiempo parece avanzar de otra manera. Pero Mezquitán también está rodeado de historia que ha pasado de generación en generación. Una de las más conocidas habla de túneles y pasadizos subterráneos que supuestamente conectaban distintos puntos de Guadalajara. Algunas versiones aseguran que estos caminos fueron utilizados como rutas de escapes o escondites durante épocas de persecución. Por eso muchas personas lo relacionan con la guerra cristera, con los sacerdotes y con otros perseguidos que tuvieron que ocultarse y escapar. Sin embargo, aquí es importante separar la historia documentada de las leyendas. En Guadalajara sí existieron galerías subterráneas, muchas de ellas relacionadas con la filtración de agua, pero no existe evidencia suficiente para afirmar que el Panteón de Mezquitán tenga un túnel cristero confirmado, que lo conecta directamente con otro edificio. Así que la historia permanece en un punto intermedio entre lo que pudo haber ocurrido y lo que la imaginación de Guadalajara convirtió en leyenda. Mezquitán no solamente es un lugar de entierro, también es un espacio de arquitectura funeraria. Sus mausoleos y monumentos reflejan las costumbres, las creencias y la forma de entender la muerte en distintas épocas. Al recorrer sus pasillos, podemos observar apellidos, oficios, familias, tradiciones que forman parte de la historia social de Guadalajara. Pero como ocurre en muchos panteones antiguos, también existen relatos sobre apariciones, ruidos inexplicables y figuras de algunos visitantes que aseguran haber visto entre tumbas. ¿Son hechos sobrenaturales? ¿O son historias que crecieron con el paso del tiempo? Tal vez cada visitante encuentre una respuesta diferente. El Panteón de Mezquitán fue inaugurado en 1896, pero su historia continúa viva. Está presente en sus mausoleos, en sus esculturas, en las familias que aquí descansan y en las leyendas que Guadalajara ha conservado durante generaciones. Tal vez los túneles existan, tal vez algunas historias hayan sido exageradas, pero lo que sí es seguro es que este lugar guarda una parte fundamental e importante de la memoria de Guadalajara. El Panteón de Mezquitán es un recinto sagrado que invita al silencio, a la paz y a la reflexión. Caminar entre sus espacios despierta sentimientos encontrados, nostalgia por quienes ya no están, pero también gratitud por las historias, los recuerdos, las huellas que dejaron en quienes las conocieron. Es un lugar que nos recuerda que la vida es transitoria y que, al final,
Lo verdaderamente importante, valioso, son los momentos que vivimos, las personas que amamos y la huella que dejamos en los demás. A veces, entre tumbas y silencios, encontramos una perspectiva distinta sobre nuestra propia vida y aprendemos a valorar un poco más el presente. Hay algo que un panteón nos recuerda de una manera que ningún otro lugar puede hacerlo. Algún día todos vamos a morir. Quizá hoy te parece muy lejano, quizá estás demasiado ocupado trabajando, preocupándote por el dinero, acumulando cosas, buscando tener más, demostrar más o aparentar que tienes una vida perfecta. Pero detente un momento y piensa. En 100 años, probablemente jamás va a recordar tus preocupaciones de hoy. Esta casa que tanto te costó comprar tendrá otro dueño. El automóvil por el que trabajaste tanto será conducido por alguien más. Tus muebles, tu ropa, tus objetos terminarán en manos de personas que ni siquiera conociste. Y quizá alguien caminará por este mismo lugar y pasará frente a tu tumba sin saber quién fuiste. Y entonces entiendes algo. No vinimos a esta vida para quedarnos con las cosas. Vinimos a vivir, a abrazar más, a decir te quiero antes de que sea demasiado tarde, a jugar con nuestros hijos, a sentarnos en la mesa con nuestra familia, a viajar, a reírnos hasta que nos duela el estómago, a perdonar, a pedir perdón, a hacer aquello que llevamos años posponiendo, porque algún día, sin importar cuánto dinero tengas, cuántos títulos hayas conseguido, cuántos seguidores hayas acumulado o cuántas cosas poseas, todo eso se quedará aquí. Pero mientras estamos vivos, todavía podemos elegir, podemos dejar de vivir para impresionar a los demás y entonces comenzar a vivir para nosotros mismos. Podemos dejar de preocuparnos tantos por lo que falta y agradecer lo que ya tenemos, porque la vida no nos pertenece para siempre, nos fue prestada. Y quizá la verdadera riqueza no será cuánto lograste acumular antes de morir, sino cuántos momentos valió la pena recordar mientras estabas vivo. Así que si hoy estás viendo este video desde un lugar como este, no pienses solamente en la muerte, piensa en la vida. Regresa a casa y abraza a los que realmente amas. Llama a esa persona que tienes pendiente. Dile a tus hijos cuánto los quieres. Besa a tu pareja. Haz ese viaje que tanto has soñado. Persigue ese sueño. Y sobre todo, vive. Porque algún día alguien ocupará tu casa. Alguien tendrá tus cosas. Y alguien caminará sobre el lugar donde descanses. Pero hoy todavía estás aquí. Y mientras estés aquí, haz que tu vida valga la pena.